Hay historias que no se cuentan, se sienten y se quedan contigo. Hoy, en el Rincón de las Ánimas, abrimos un portal a una experiencia que no entiende de lógica, ni de miedo, ni de tiempo. Por lo que estás a punto de escuchar, no es una leyenda, no es un relato inventado. Es el testimonio de alguien que asegura haber mirado cara a cara algo que muchos no se atreven a contar. Una presencia, una mirada y un instante que lo cambió absolutamente todo. Pero hay algo aún más inquietante. Quédate, escucha y tú decides qué parte de esta historia te motiva más. Hoy en el Rincón de las Ánimas no nos acompaña alguien cualquiera, nos acompaña Fran Sánchez. Muchos lo conoceréis porque ha aparecido varias veces en mis redes sociales, en directos dedicados a la mediunidad. Es un hombre marcado por lo invisible, un medium espiritual y un canal entre dos mundos. Desde lo más profundo de su don, Fran no ha elegido un camino fácil, yo siempre se lo he comentado, y su labor ya ha trascendido fronteras. Allí en México, donde el eco de los desaparecidos aún susurra en la tierra. Fran se convierte en puente, en voz y guía de muchas madres, hermanas, de familiares, digámoslo así. Trabaja desde lo intangible, pero él siempre tiene el lema de que le acompaña su guía divina. Esta noche tenemos a Fran Sánchez y yo simplemente le voy a hacer una pregunta. Voy a dejar que relate la historia sin preguntas, sin interrupciones, porque creo que es interesante. Después vendrá lo que es la entrevista al final. Y simplemente le voy a hacer una pregunta. Es, Fran, si Jesús volviera a mirarte ahora, ¿le reconocerías? Hola Patri, encantado de estar aquí de nuevo en tu podcast. Bueno, digo de nuevo porque no hemos coincidido muchas veces por TikTok, ¿no? He hecho canalizaciones muchas veces también en tu canal de TikTok en directo. Y bueno, estoy encantado de ser el que inaugure, de cierto modo, la lista de invitados en tu podcast. Y nada, yo te voy a contar un poco de mi historia. Esta historia es algo que yo normalmente nunca he contado. Solo sabía las personas más cercanas o incluso tú, ¿no? Que te lo he contado antes de empezar el podcast. Y era una cosa que yo me callaba pues por miedo a que me tratasen de loco o... Pero bueno, ya como estoy más entrometido en el mundo espiritual, a nivel mediunidad, a nivel sanación desde muy pequeño, he decidido contarlo, ¿no? Porque qué necesidad tengo de esconder una verdad que yo he vivido, que sé que no ha sido imaginación, que fue despierto y no dudo de lo que vi. O sea, es algo que realmente me marcó en mi vida. Voy a empezar por la historia, cómo empezó todo. Voy a contar desde el principio, bien contado. Eh, Mira, yo el día de antes a este suceso, yo me encontraba mal. Un típico resfriado, gripe, ¿no? Que te duele la garganta, eh, tienes fiebre y yo súper enfermo. Y dice mis padres, mira, el chiquillo que mañana no vaya al colegio. Dice, porque se encuentra mal, que se queda aquí. Y mi padre dijo, pero es que yo mañana viajo a Sevilla, que en ese entonces mi padre era como taxista, ¿no? De una hermana de la Cruz y tenía que llevarla a otro lugar, por lo cual iba a estar todo el día de viaje. Y mi madre trabajaba por la mañana hasta las 3 de la tarde, 3:30 cuando llegaba a casa, más o menos, entre que volvía.
Y dijo, pero ¿cómo lo vamos a dejar solo en casa? Y entonces yo dije, digo, bueno, pues yo me puedo quedar, no me va a pasar nada, no le abro la puerta a nadie ni nada. Dice, vale, pues te quedas en casa y mañana a ver si te vas mejorando y descansa. Puesto de que yo me voy a dormir esa noche y yo escucho a mis padres desde fuera hablar entre ellos y le dice mi padre a mi madre en ese entonces, nena, no hemos comprado pan para que el chiquillo pueda desayunar mañana su tostada con su colacao de todas las mañanas que yo me hacía ese desayuno. Bueno, me lo hacían ellos en ese entonces. Yo también sabía, de vez en cuando me lo hacía. Eh, y decía que no había pan, que iba a desayunar. Entonces mi madre yo escuché que dijo, pues nada, si le da hambre, que salga, que coja algo de la nevera y que coma. Y luego al rato yo estaba en mi cuarto tan tranquilo, entra mi madre y dice, no hay pan para mañana hacerte la tostada, el desayuno. Dicen, si te da hambre o algo, sal a la nevera y coge lo que quieras. Yo dije, vale, pasé la noche tal cual, normal como siempre. Y llega el siguiente día, que aquí es cuando viene lo impactante. El siguiente día me despierto con mucho dolor en la tripa, igual que esto que te despierta por la mañana, que te duele la tripa, que tienes mucho hambre. Y yo me levanto de la cama, salgo por el pasillo. En ese entonces mi casa tenía un pasillo muy largo en la que vivía. Y voy caminando por el pasillo para llegar a lo que es la cocina. Porque tenía hambre, me dolía la tripa y quería coger algo de comida de la nevera. Pues voy caminando por ese pasillo largo y justo detrás de mí empiezo a escuchar como unos pasos, ¿no? De alguien que había dentro de mi casa. Entonces mi reacción fue girarme. O sea, yo me giré y al girarme yo vi un hombre que salía de la habitación de mi madre. Y era un hombre con pelo largo, el pelo lo tenía un poco más encima del hombro, tenía barba y unos ojos muy llamativos. Muy llamativos, eran azul mezclado con verde. Y a mí esa mirada y esos ojos me impactó, ¿no? Y me transmitía mucha paz y tranquilidad. Obviamente, fíjate si me transmitía eso, que normalmente si tú ves a alguien dentro de tu casa, la intención que te da es de correr, ¿no? Porque ¿qué hace una persona que tú no conoces, desconocida dentro de tu casa, cuando sabes que tú estabas solo? Pues bueno, yo me giré y le dije que ha entrado a robar a mi casa y el hombre me dice, no, no me conoces. Y yo lo miraba y al principio es cierto que no le hacía cara o no me venía nada a mi cabeza y yo decía, no, no te conozco, te he preguntado que si ha entrado a robar. Y me dice, no, no, ¿estás seguro que no me conocen? Y él me sonreía. Y yo le dije por segunda vez, le negué por segunda vez, dije, no, no te conozco. Y me dice por tercera vez, ¿estás seguro que no me conoces? Y yo dentro de mi cabeza me quedé en silencio y pensé, se le da un aire a la imagen de Jesús que yo veo en cuadros o no es idénticamente a esas imágenes, pero muy parecido en cierto modo. Digo, se parece a Jesús, pero le voy a decir que no lo conozco por tercera vez. Le dije, no, no te conozco, pero yo estaba pensando eso dentro de mí. Y él me contestó en ese momento que lo niego por tercera vez. Yo soy tu padre y tu madre. Y cuando dijo y tu madre, salió detrás de su espalda una mujer que venía con un velo blanco, los filos del velo eran azules y tenía idénticamente los mismos ojos que tenía él, azul y verde mezclados. Una mirada muy llamativa. Yo nunca he visto ese tipo de ojos, ese tipo de mirada, ese tipo de sensación de paz que me transmitían a mí en ese momento. Y él me dijo, yo sé a dónde ibas por el pasillo, yo sé que ibas a desayunar porque te dolía la tripa. Dice, pero tú estás enfermo. Necesitas irte a la cama y estar descansando. No te preocupes, yo te hago el desayuno. Ella se quedará contigo en la habitación. Yo me fui a la cama, ella se sentó en una silla que tenía a mano izquierda en el hueco de la cama y se sentó a mi lado. Estuvimos hablando de cosas que no recuerdo, o sea, no recuerdo absolutamente nada de lo que me habló
pero sé que vino a hablarme, o creo que vino a hablarme, de parte de mi misión de vida, que fue despertando con el tiempo, y creo que vino a raíz de esto, ¿no? Porque la historia sigue mucho más allá. Y estuvo hablando como unos 5 minutos, ella conmigo a solas, mientras él supuestamente me estaba preparando el desayuno, en esto de que él acude y viene con una bandeja de plata tallada con rosa, y al borde de la bandeja de plata también había rosa, no tallada, sino física ya, de color rojo. En medio traía un plato con una tostada y en el otro lado traía una taza también morada, dibujada con rosas rojas. Y me traía el colacao y la tostada. Bueno, yo empecé a comer, se me fue el hambre, ¿no? Me lo comí todo, se me fue el hambre. Ellos me trataron en todo momento como si yo fuera un rey. Me daba tanta vergüenza que yo le dije, no, déjame que yo friegue la bandeja, la taza. Digo, que me habéis hecho el desayuno, yo me siento mal si no hago nada. Y ella me dijo, no, 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 no te preocupes. Tú hoy vas a estar tranquilo, ya lo hacemos nosotros todos. Dice, tú estás malo y tú no puedes eh, estar haciendo nada. Tú quédate tranquilo. Esto de que se va a él, tarda como otros 5 minutos, vuelve a venir y se sienta con ella. Y empezamos a charlar durante 2 horas y media, porque el encuentro fue como 4 horas, 4 horas y media aproximadamente. Estuve toda una mañana hablando con ellos, pero no sé por qué. Yo termino esa visión y dejo de recordar la conversación. O sea, sé todo lo que hice, todos los movimientos, ciertas situaciones que sucedió, todo. Pero la hora de hablar con ellos, totalmente se me borró de la mente o me lo borraron por cualquier causa, ¿no? Esto de que nos tiramos hablando, ¿no? A mí se me hizo muy, muy corto el tiempo, realmente. No, para mí 2 horas y media fueron cortas. De esas 2 horas y media que estuve hablando después de que me hubieran dado el desayuno, para mí fue realmente corto. Eh, y llega sobre las 1:30 o así, y me dicen, bueno, nos vamos a tener que ir yendo de aquí porque tu madre va a venir y nos va a pillar aquí. Eso me lo dijeron con un tono de broma. Y se reían, como bromeando conmigo. Dice que es que no va a pillar aquí. Yo no quería que se fuera. Decía, no, por favor, no te vayas. Quédate, que todavía a mi madre le queda por venir 1 hora y media. Digo, todavía hay tiempo. Y mi padre no llega hasta las 8, por lo menos, de la tarde. Digo, hay tiempo para que esté 1 hora y media conmigo todavía. Y ellos decían, no, pero no vamos a ir por si acaso viene y nos pilla. Y le dije, bueno, pues entonces os acompaño hasta la puerta. En ese entonces era un piso, mi casa. Estaba la puerta de arriba y la puerta de la parte de abajo del rellano que salía a la calle. Y ellos me dijeron, no, no te preocupes. Nos basta con que nos acompañe a la puerta esta de aquí arriba. Y yo salí con ellos por el pasillo largo otra vez, a acompañarles. Ellos delante mía, yo detrás. Y justo casi llegando a la puerta, 5 metros más adelante, o 4 metros, por ahí aproximadamente, ellos se paran, se ponen delante mía los dos. Ella recuerdo que estaba a mano izquierda de él y él a mano derecha. Ella me agarra la mano y él me mira, los dos sonrientes, con esos ojos tan llamativos que me atravesaba el alma con simplemente mirarlo. Ellos me dijeron, él me dijo especialmente, me dijo, no será la última vez en tu vida que nos vaya a ver. O sea que me dieron a entender que a lo largo de mi vida no sería la última vez que yo tuviera un contacto con ellos. Bueno, para mí fue como una promesa realmente. A mí eso me impactó y me dijo, déjame que te dé 2 besos, que quiero despedirme. Y él me besó a mí la cara, yo noté su barba en mi cara como si fuera una persona normal y corriente. Yo es que lo estaba viendo como si fueran personas. Me dieron un beso en la cara, yo sentí su rostro, su barba,
y su olor que transmitían, que en todo momento, tanto en el desayuno me daba la olor a rosa, que yo en su momento imaginé que era la rosa, ¿no? Que estaban alrededor de la bandeja, pero no, en todo momento ese olor se mantenía durante la visita. Ellos me dieron 2 besos, luego después me lo dio ella. También sentí su rostro, su manto, tocarme la cara también. Y me dijo, bueno, hijo, es hora de irnos. Y se cogieron de la mano, empezaron a caminar hacia la puerta, yo pensando en mi mente que iban a abrir la puerta y iban a salir como una persona normal y corriente. Antes de llegar a la puerta, se empieza a desvanecer desde la cabeza a los pies. Y a la vez que iba desvaneciéndose, era como que destallaba una luz. Es como salir destello de luz en el momento que va desvaneciendo hasta que llega a sus pies. Entonces mi reacción fue, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, claro, ya me chocó mucho cuando yo vi que no abrieron la puerta, que se desvanecieron. Yo era un niño de 8 años que no tenía conciencia, ni vengo de una familia religiosa, obviamente, pero yo no tenía conciencia en ese entonces de lo que era una religión. Yo iba a misa porque me obligaba entonces mi madre. Yo no es porque yo lo sintiera o que yo estuviera muy unido a la religión. Y, y claro, yo me chocó mucho, ¿no? Entonces fue irse, yo me quedé pensando si mis padres dijeron la noche anterior que no había pan para yo desayunar, ¿de dónde sacaron esa tostada en el desayuno? Entonces yo fui rápidamente a la cocina, fui a la bolsa del pan que teníamos detrás de la puerta, que habitualmente cuando se compraba pan se dejaba ahí, en esa bolsa. Yo miré la bolsa, no había absolutamente nada de pan, como dijo el día anterior mis padres. Y entonces también me chocó mucho, me vino al pensamiento de dónde sacaron esa bandeja, que yo nunca tampoco la había visto en mi casa. Busqué puerta por puerta de los armarios de mi cocina, nunca supe dónde salió esa bandeja, porque no la encontré nunca. Busqué la taza, me pasó efectivamente igual que la bandeja, no la encontré por ningún lado de la casa. Con lo cual creo que fueron objetos que ellos materializaron, perdón. Y igual que hizo con el pan realmente, porque el pan no había. ¿De dónde sacó ese pan que yo me comí y me quitó a mí el hambre? Fue algo para mí muy fuerte que me atravesó el alma. Y nada, esa realmente ha sido mi historia. Así que le voy a dar paso a Patri para que haga las preguntas que tenga sobre mi historia y seguir con este podcast. A ver, yo pienso, Frank, que lo que acabamos de escuchar para mí, no es solo una historia, porque cuando alguien vive algo así, yo supongo que es algo que te cambia para siempre. Yo no me pregunto si esta historia es real o no. Es qué haríamos nosotros si nos ocurriera lo que a ti te ha sucedido. Yo quisiera hacerte la primera pregunta, Fran, y sería que cuando tú vistes a esa figura por primera vez, ¿sentiste miedo? ¿Sentiste paz? ¿Algo que no puedas explicar? Pues la verdad, Patri, yo en el momento que lo vi no sentí ningún tipo de miedo, al revés. Como he contado la historia, una persona normal que ve a alguien dentro de su casa, lo primero que se pasa por la cabeza es voy a salir corriendo de aquí, porque yo a esta persona no la conozco, y más con 8 años, ¿no? Pues yo no, yo me quedé mirándolo fijamente a la cara de ellos y ellos con la mirada a mí me transmitían una paz tan grande
que yo no me quería ir del lugar. Y eso que en el momento no caía en quién podría ser, yo me quedé ahí escuchándolo, lo que me decía. No salí corriendo en ningún momento por el estado de paz que me transmitía. Fran, ¿cómo supiste sin que nadie te lo dijera? Porque estamos hablando de que tenías 8 años. 8 años que un niño no tiene todavía una conciencia de quién puede ser Jesús o María. ¿Cómo supiste sin que nadie te lo dijera que era Jesús y no otra presencia? A ver, es verdad que luego cuando terminé, yo siendo niño igual, yo cogí, encendí mi ordenador y empecé a buscar información. Empecé a buscar información de las cosas que me habían sucedido, eh, empecé a buscar imágenes y empecé atando cabos, o sea, encontrando parecidos, entendí el por qué me dijo que era mi padre. Claro, ¿no? Porque Dios, en cierto modo, es padre de todos, somos hijos de Él, en cierto modo. Entonces, eh, yo llegué a una conclusión que esta persona era una entidad divina, como lo es Jesús. Y María, obviamente, que estuvieron los dos. Fran, ¿y el tiempo se detuvo? Como si el mundo dejara de existir. ¿Tú notaste como que el tiempo en este plano terrenal era distinto al que estabas viviendo en ese momento? Pues mira, la verdad que para mí todo pasó tan rápido. Para mí era como si yo, en parte, yo lo estaba viviendo como en el plano terrenal, pero el tiempo era como pasar de una manera muy, muy rápida. O sea, yo estuve con ellos como 4 horas, 4 horas y media aproximadamente. Y para mí estar con ellos esas 4 horas fueron como media hora. En mi tiempo real es como si pasaran media hora, pero luego tú mirabas el tiempo, o sea, tú te parabas a mirar el tiempo que habían pasado, porque recuerdo que eso me pasó sobre las 9 de la mañana y ellos se fueron a la 1:30 del mediodía. O sea, ese rango de tiempo para mí pasó media hora. Y yo cuando miré el reloj y era la 1:30, digo, no puede ser que haya pasado este tiempo de manera tan rápida. No sé cómo pasó todo tan rápido. Es como si las horas volasen. Fran, lo primero, cuando tú tienes esta experiencia, ¿qué es lo primero que cambia en ti? Lo primero que cambia en mí es que empiezo a buscar más de la vida de Jesús, a mirar mi proceso, porque es cierto que mi mentalidad también cambia mucho. Empiezo a tener con la gente como ese cuidado a la hora de decir las cosas, ese miedo a equivocarme, no sé, es como que espiritualmente me abrí a las personas a darle de mi ayuda también. Entonces yo por mi mente se me pasaban eh, muchos pensamientos y todos eran de manera positiva. El de ayudar a la gente, no sé, tenía como una conciencia más abierta en ayudar a los demás. Fran, ¿tú crees que esa visión que te eligió, es decir, te lo voy a mostrar como, a ver, te lo voy a formular como pregunta. ¿Tú crees que esa visión te eligió o que tú ya estabas destinado a verla desde antes de nacer? A ver, yo creo que estaba como destinado, porque aparte de tener esta visión, voy a contar una experiencia que tuvo mi madre también cuando yo era pequeñito. Yo estaba recién nacido, yo estaba en la cuna y mi madre recuerdo que me contaba que yo lloraba por las noches mucho y ella se asomaba para ver por qué lloraba, ¿no? Para calmarme. Y yo lloraba más y más y más y no paraba de llorar. A la siguiente noche se despertó como esto de las 3:30, 4 de la madrugada y fue a mirar porque ella les extrañaba de que estuviera esa noche en silencio, sin llorar y sin nada. Y ella cuenta que había un niño muy, muy pequeño, o sea, muy joven, un niño
con el pelo muy clarito, rubio, muy blanquito de piel y con ojos claros, agarrado a los barrotes de mi cuna, como si estuviera velándome. Y ella lo pudo visualizar en el plano material, como que estaba velándome. Y ella lo vio y ella me cuenta a mí esta experiencia desde que ella tuvo de cuando yo era recién nacido. Y es cierto que luego pasa el tiempo, me pasa esta experiencia que acabo de contar y al cabo de los años paso por un proceso que es realmente duro para mí, porque yo pasé por una experiencia en mi vida de las más duras, donde yo tuve 5 operaciones en un mes y 2 de ellas fueron a sangre fría. En esas operaciones, yo cuando termino todo el proceso, yo al subirme en la camilla la enfermera para arriba, me llevan por el pasillo y me encuentro en la 5ª planta que no podían entrar niños, un niño como mi madre contaba en su experiencia, rubio, con el pelo rizado, la cara era súper blanquita y los ojos eran súper claritos también, color azul. Y él se me acercó, me sonrió y me dijo, tranquilo, que ya has salido de esta, todo va a ir bien. Me metieron a la habitación, yo vi que las enfermeras mientras empujaba la camilla no reaccionaban. O sea, no reaccionaban al niño. O sea, parecía que no estuvieran viendo esa presencia, nada más que yo. Me metieron a la habitación, le digo a mi madre, he visto un niño y me ha dicho esto. Digo, eso lo describí y ella me dijo que pues, como le estaba describiendo, que era el niño que ella veía cuando yo estaba de recién nacido en la cuna. Paso por ese momento, estoy pasando por uno de los momentos más difíciles, como he dicho, paso ese momento justo y al mes siguiente mi padre se empieza a poner mucho más enfermo, porque mi padre murió de una enfermedad, estaba en un proceso terminal en ese entonces, y mi padre al mes empieza a decaerse más, a decaerse, hasta que finalmente fallece. Otro golpe duro para mí. Entonces mi reacción fue con Jesús, que yo en ese entonces yo confiaba mucho en él por la experiencia que yo había tenido, yo creía mucho en él, ¿no? Pues yo dije, mira, he pensado que voy a dejar, yo hablando con él por la noche, llorando, porque había perdido a mi padre al siguiente día de haber pasado la pérdida de mi padre, yo hablo con él, me acuesto y digo, mira, te lo digo en serio, pienso que me hace dudar si existes, por mucho que te haya visto, o que pueda ser algo divino. Digo, me ha hecho perder la fe en ti. Digo, me has quitado una de las piezas más importantes de mi vida. Me has quitado a mi padre. Tengo hermanos más pequeños que yo. Una hermana en ese entonces que tenía 8 años, que no podía haber disfrutado realmente de su hija. Y yo dije, ¿cómo voy a creer yo en ti? ¿Cómo te voy a rezar si me has quitado a mi padre? Y ha dejado a mi madre sola con 42 años. Yo lo estuve juzgando. Le dije que no iba a volver a hablarle, ni hacerle ni una oración, que no le iba a pedir nada y que nunca le iba a hablar a nadie de su presencia. Puesto que me voy a dormir esa noche, súper enfadado, y llega a las 3 de la mañana, digo las 3 de la mañana, porque yo cuando me despierto de esta noche, de este sueño, esto ya fue un sueño, ¿vale? Esto que despierto ya de este sueño, cuando miré el reloj era las 3 de la mañana. Yo me voy a dormir y entro en una especie de sueño donde yo me veo en una sala infinita que no le veo fin, las paredes son blancas, el suelo es blanco y arriba, en la parte de arriba, no tiene techo. Se ve lo que es la parte del cielo, tal, veía como el cielo, igual que si mira al cielo, igual. Y voy caminando por esa sala, llevo un rato caminando y me encuentro a una persona vestida de blanco. Esa persona vestida de blanco me acerco a él y le digo, ¿quién eres?
y no me respondió directamente. Él alzó sus manos para arriba y me subió hacia el cielo. Y yo a él lo veía desde el cielo como si fuera una hormiga, súper pequeño, porque me subió de altura. Cuando alzaba la mano hacia arriba, me subía arriba. Y bajaba las manos así para abajo y me bajaba como en caída libre al suelo. Y antes de llegar a estrellarme con el suelo, que me dejaba 1 centímetro del suelo, me frenaba en seco. O sea, no dejaba que me golpeara en el sueño contra el suelo. Me lo hizo en 3 ocasiones, ese gesto. Entonces, de haberme lo hecho 3 veces de manera tan rápida, en caída libre, yo cada vez que bajaba abajo me asustaba porque pensaba que me iba a golpear contra el suelo. Me daba como un repullo. Como... Y yo me quedé como aturdido a la tercera vez, me quedé a gata en el suelo y levanté la mirada para preguntarle a ese hombre que me había hecho eso, vestido de blanco, que por qué me había hecho eso. Y le digo yo a él, digo, levanto la mirada y le digo, ¿por qué me has hecho esto? Y él directamente se aparta hacia un lado y veo a Jesús caminar hacia mí en esa sala con una túnica de color beige rota, diciéndome, hijo mío, ¿por qué me has abandonado? Y se corta el sueño totalmente, me despierto, miro la hora y era las 3 de la mañana y fue como una respuesta directa de él hacia mí. Yo me puse, me senté, empecé a llorar, le pedí perdón, ¿no? Porque me dio como un golpe de realidad, de que él todavía seguía ahí y me estaba dando una respuesta a lo que yo había hecho esa noche y lo que le había dicho realmente. Siento que a él le dolió mis palabras ese día. Entonces, Fran, aparte de esa visión que tienes de niño de 8 años, tienes, te pasa después a lo largo de tu vida una serie de acontecimientos que no son nada agradables y te encuentras nuevamente en un sueño, esta vez un sueño, no es que lo veas físicamente como te sucede con 8 años, sino es un sueño donde tú, enfadado, le reprochas, pues seguramente que pierdes la fe, como has contado, y que no tienes ya una creencia, aunque lo hayas visto, en él. Pero yo te quiero preguntar, ¿la persona que es la que te alza hacia arriba y hacia abajo era Jesús o es alguien que está acompañando a Jesús? No, no, Jesús era la figura, cuando yo le iba a preguntar a esa persona que me alzó así para arriba y para abajo, era la persona que se apartó y fue cuando vino Jesús. O sea, creo que era una persona que él mandó o a él le acompañaba para que él me hiciera eso y llevarme hacia él en ese momento, en ese sueño. ¿Podría ser un arcángel? Yo realmente lo llegué a pensar que sí, que podría ser un ángel, un arcángel que iba acompañándolo en ese sueño para que me diera ese acceso hacia él y me hiciera eso. Fran, si esa experiencia tuviera un propósito, has dicho que te sentaste, lloraste, te arrepentiste de lo que le dijiste. ¿Crees que esa experiencia te trajo como... No sabría cómo explicarlo. Es decir, la primera experiencia, porque estoy pensando en las dos historias que has contado, que para mí son muy impactantes, pero en la primera historia que tú cuentas de niño, te da como un mensaje donde tú espiritualmente, aun siendo un niño, te elevas, pero esta historia, la segunda, después de los acontecimientos que te sucede con esta enfermedad que tú padeces y después al mes el fallecimiento de tu padre, ¿qué experiencia te da esa visión que tienes en sueño? A ver, después de esta visión que tengo en sueño, me doy realmente cuenta que, que Él está en todo momento conmigo, pese a las dificultades que he pasado. Y es como
yo esto lo tomé como este dolor, este sufrimiento, como algo que yo tenía que pasar para crecer también a nivel espiritual, ¿no? Para coger esa fuerza a nivel espiritual. Yo sufrí mucho, 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 lo puse muchas veces en duda y aún así en ningún momento me abandonó y él siempre ha estado presente en mi vida. Ahora, más adelante, si puedo, contaré que me ha materializado muchísimas cosas. Ahora te contaré, Patri. Y es lo que a mí me ha pasado, a no dejar de creer en él en ningún momento, pese a las cosas malas que me han pasado, ¿no? Porque pienso que el demonio para mí me ataca en ciertos momentos, o esa energía oscura me ataca en ciertos momentos para que yo deje de tener esa cercanía con él, en cierto modo. Dices tú que te materializa más cosas aparte de esa bandeja con rosas talladas, rosas por arriba, esa taza que tú buscas cuando eres muy pequeño para saber si exactamente tu madre tiene algún tipo de bandeja o vajilla em, parecida o igual y no la encuentras. ¿Qué te materializa? ¿Qué es otra cosa que te materializa que tú dices que realmente él sigue contigo? Me había contado otro caso que me pasó, eh, que me materializó, ¿eh? Y tengo testigos que pasó, porque yo en ese momento iba acompañado por un amigo que era totalmente incrédulo. De hecho, él era testigo de Jehová. O sea, no creía absolutamente nada en lo que me ocurría o lo que me pasaba. Él no creía en nada de esto. Pues esto, que me llamaron para trabajar en una empresa en Madrid, yo subí a hacer la entrevista, hice la entrevista con el dinero justo, la verdad, para ser realista, me subí el dinero justo y yo comí, pagué el billete de vuelta a donde yo vivía en ese momento y me quedé sin dinero. O sea, es nada, sin un euro. Esto de que yo tenía una sed porque caminé mucho durante el día, tenía una sed tremenda, tenía muchas ganas de beber algo, de beber agua. O sea, si yo no bebía agua, yo pensaba ya y sentía en mi cuerpo que me empezaba a marear. Entonces no me quedó más opción que yo me miré los bolsillos a ver si tenía un euro, porque en ese entonces costaba un euro una botella de agua en Renfe, en la estación del tren, y costaba un euro la botella y yo me registraba los bolsillos y no tenía nada. O sea, no tenía nada. En 3 ocasiones saqué mi bolsillo hacia afuera del pantalón, no salía absolutamente nada, no había nada. Yo desconsolado, metí la mano en los bolsillos y pensé dentro de mí y le dije adiós, le dije, me voy a morir, me estoy muriendo de sed, necesito agua. Y yo desconsolado empecé a pedir con vergüenza, porque a mí me daba mucha vergüenza, empecé a pedirle persona por persona que si tenía un euro para darme para comprar una botella de agua. Se lo pedí como 7, 8 personas, las 7, 8 personas me lo negaron rotundamente. O sea, se hacían oídos sordos, no me respondían o me decían que no tenía. Nadie me quería dar un euro. Eh, yo desconsolado, me vuelvo a meter la mano en los bolsillos y digo, Dios mío, me voy a morir, nadie me quiere dar, me va a dar algo. Nadie me quiere dar un euro para una botella de agua. Me meto la mano en los bolsillos y de repente noto el tacto de algo redondo. Cojo esa cosa redonda que noto en mi bolsillo y lo saco y era un euro. Después de haberme sacado delante de mi amigo en 3 ocasiones los bolsillos y no salir nada de los bolsillos, en ese momento que yo metí la mano, había un euro. Y con ese euro pude comprarme la botella para mí y para mi amigo, que los dos estábamos muertos de sed y íbamos los dos sin dinero en ese momento. Y eso para mí fue algo que se materializó, ¿no? Porque es que hasta él, mi amigo, se quedó sorprendido. Que claro, es que me saqué los bolsillos hacia afuera y no caía nada. No había nada en el bolsillo. Y de repente se materializó ese euro para que pudiéramos beber agua los dos y aguantar el camino.
Entonces, Fran, él está contigo. Es decir, en varios sucesos, que sé que tienes muchos más y no tan agradables, hay momentos en los que él te ayuda en ese momento de necesidad, de, por ejemplo, de agua, se manifiesta en sueños para decirte, oye, tienes que seguir creyendo en mí, ¿por qué me has abandonado, hijo mío? Es decir, después de de la primera experiencia de 8 años, te van sucediendo cosas, situaciones a lo largo de tu vida donde él claramente se sigue manifestando. Fran, yo te quiero hacer una pregunta y es, imagínate, yo obviamente no dudo de tu historia, sino todo lo contrario, me hace reflexionar y te haría millones de preguntas, pero ¿qué le dirías a la gente que piensa que esto no es real? ¿Qué le dirías? Lo que yo le diría es que le den una oportunidad a creer, ¿no? Porque yo es como te decía, yo sí es cierto que mi madre me contaba esa experiencia del principio que hemos contado, pero yo nunca lo había visto, yo no me lo creía, ¿no? Yo era de los que decía, si no lo veo, no me lo creo. Pues he vivido experiencias con él y a mí esto me ha hecho creer rotundamente. Yo le diría que se dieran la oportunidad de dedicarle tiempo, de creer, porque es verdad que está. Algunos me dirán, no, es que a mí nunca me han demostrado nada, es que nunca me ha demostrado que él está, pero hay que pararse a pensar, eh, ¿por qué piensa que no te ha demostrado nada? ¿Por qué piensa que no te ayuda? Seguro que muchos de ustedes que piensan que no le ayuda, ¿ustedes se acuerdan de él cuando están bien? ¿A que no? Ustedes se acuerdan de él cuando están pasando por momentos de sufrimiento y si no tenéis respuesta al momento, se desesperan. Nos desesperamos. Pero a que cuando estás bien, tú no te acuerdas de él, de agradecerle, ¿no? Que tiene un nuevo día, agradecerle que tiene un trabajo, que hay gente viviendo en la calle que no tiene trabajo, tú puedes tener un trabajo, agradecerle que tiene dos piernas para caminar, gente hay que no las tiene, por desgracia. Agradecerle muchas cosas de tu día, no solo acordarte en los malos momentos, por conveniencia, por eso son conveniencias que tenemos los humanos. Tienes que acordarte de él en los momentos felices, en familia, en los momentos de dificultades y en los momentos de sufrimiento. Es muy cierto lo que dices, porque creo que cuando todos estamos viviendo momentos felices, buenos, no nos acordamos, y eso es muy, muy cierto, porque cuando te pasan cosas o situaciones complicadas es cuando siempre echamos mano a la fe, que realmente creo que debería de estar presente, como tú bien dices, tanto en lo bueno como en lo malo. Este podcast va a seguir, obviamente yo te voy a seguir invitando porque tenemos pendiente otro para que cuentes una historia, porque esto sigue. Tu historia sigue con un montón más de sucesos. Habrá también debate. Haremos un debate contigo presente de personas que creen y que no creen, pero bueno, eso será en otro podcast. Pero yo sé perfectamente, Frank, que porque me has relatado esta historia antes de hacer esta entrevista para que yo entendiese y te pudiese hacer las preguntas, yo sé que hay momentos en los que no todo es Dios o Jesús, que eso sería otro debate, de si tú piensas que Dios es Jesús o Jesús es Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, eso ya sería que seguramente lo plantearemos más adelante, pero hay momentos en tu vida que te sucede algo o ciertas cosas complicadas y que no son tan buenas.
Mira, Patri, lo que viví después no fue luz, fue algo que aún hoy me cuesta nombrar, porque no todo lo que viene del otro lado trae paz, y créeme que el infierno cruzó mi puerta en muchas ocasiones. Hasta aquí lo dejamos para el siguiente podcast, porque lo que viene es muy interesante. Muchas gracias, Fran, por haber estado. Y sé que lo que vas a contar es tremendo, porque si estas historias que son realmente lo hemos abreviado, pero tiene muchas cosas significativas. La gente que conoce la historia sabemos que tiene mucho más detalle, pero bueno, es un podcast y tenemos que resumirlo, pero lo que viene, atención, creo que no va a dejar indiferente a nadie. Si esto no ha dejado indiferente a nadie, lo que viene es increíble. Gracias, Fran, por haber estado con nosotros aquí en El Rincón. Y este es el capítulo 1. Muchas gracias, Patri, muchas gracias a todas las personas que están escuchando este podcast, ya sea hoy, mañana, cuando sea. Yo invito también a ellos que compartan el podcast a más personas, que le hagan llegar esto a más personas, ¿no? Mi experiencia, no por mí, sino para que las otras personas que quizás tengan un poco de duda, de incertidumbre con Jesús, se paren a abrir su corazón este rato que hemos estado de charla y que reflexionen un poco. Y por supuesto habrá bastantes personas que hayan tenido a ver, no misma experiencia, pero sí seguramente parecidas. Invito también a que lo dejen escrito quien haya compartido una experiencia similar a la tuya. Y en este debate, que seguramente tendremos con gente más o menos creyente, comparto a que lo escriban para que podamos debatir mucho más esta historia. Gracias, Fran, y te espero en el capítulo número 2. Y a todos los oyentes, os espero en el próximo podcast.